Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompañan como todas las semanas. Esta es la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Este fin de semana que acaba de pasar apareció en el diario The New York Times un artículo en que plantea de alguna u otra forma la intervención, la presencia, como usted le quiera llamar, de diferentes agencias de los Estados Unidos en nuestro país. El asunto para muchos en sentido estricto no era nuevo, se había mencionado en otras ocasiones. Y también lo que hay que ver es que este mismo asunto generó una controversia. El gobierno ha dicho hasta ahora que no dará detalles, ¿no? A mí en lo personal no me quedó muy claro si era el no dar detalles era un sí o era un no. La importancia que tiene el asunto, como se puede imaginar, es grande, porque se suma a otros temas en la relación bilateral que están siendo particularmente delicados, complejos en este momento. Entonces, hoy, pues este tema, la relación México-Estados Unidos, pues nos planteamos, ¿es injerencia? ¿Qué es lo que hay que hacer respecto a esta información que publicó The New York Times, que, insisto, en sentido estricto no es nueva? Hoy va a estar con nosotros la profesora Olga Pellicer, investigadora del ITAM. Profesora, gracias, es un gusto. Muchas gracias, Javier, por invitarme. Es un gusto, gracias que estás con nosotros. También con nosotros está el senador Felipe González del Partido de Acción Nacional. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Senador Felipe, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, es un gusto. También con nosotros la senadora Rosario Green Macías, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ella es del Partido Revolucionario Institucional. Y en sentido estricto siempre me quedo pensando, ¿quién fue embajador es embajador para toda la vida? ¿Se le presenta como embajador o no? Eso se dijo mucho tiempo, ¿no? Es embajador cuando se está en función. Nada más. Nada Muchas más. gracias, Rosario. No, gracias a ti, Javier. Gracias. Y también con nosotros el senador Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, es senador aquí por el Distrito Federal. Pablo, muchas gracias, es un gusto. El gusto es mío, y ser senador nada más cuando está uno en función. ¿Los más 6 añitos? Es igual que ser embajador. Pues que yo recuerdo que se decía eso, ¿no? Que uno era embajador, era una especie de cargo pluripotenciario, ¿no? Pues sí, es una manera de querer pensar la vida, pero no es así en realidad. No es así. Sí, porque entonces pues, sería uno senador y diputado indistintamente toda la vida. Eso sí sería interesante, ¿no? Sí, ¿no? Pero luego los presidentes les dicen, a los expresidentes les dicen presidente. Sí, en el protocolo mexicano en Estados Unidos les dicen. Y en el protocolo mexicano le siguen diciendo presidente también. Bueno, a ver, profesora, a ver exactamente qué es lo que pasó y por qué ha llamado tanto la atención este asunto con base a la publicación de The New York Times. Y la verdad, profesora, me quedé pensando en aquellos tiempos de los 90, en donde, ¿te acuerdas que nos enterábamos de lo que pasaba en México en la prensa estadounidense? Pues yo creo que sigue siendo Nada así. cambia. Es lo mismo, porque ¿qué hay de nuevo? En realidad, como tú lo acabas de decir, no es nuevo. El hecho de que tenemos un nuevo tipo de relación con Estados Unidos en materia de seguridad es algo que se viene sabiendo desde hace varios meses. Ha habido varios artículos de investigación o filtraciones, no lo sé, pero ha habido varios artículos en el Washington Post, en otros periódicos. Es decir, sabemos que hay una relación en materia de seguridad que es distinta a la que había antes. Entonces, ahora preguntarnos por qué, bueno, el New York Times tiene mayor difusión en México, es un periódico quizá con mayor popularidad que el Washington Post en México, y quizá por eso ha causado tanta sensación. Yo encuentro que lo que hay de nuevo para mí en ese artículo es por una parte que se expresa, lo cual tampoco es muy nuevo, pero se destaca, que hay una cierta desconfianza, justificada o no, no lo sé, pero hay desconfianza entre los actores que se dedican a seguridad, la CIA, la DEA, etcétera. Hay desconfianza sobre sus contrapartes mexicanas. Según lo que dice el artículo, hay algunos funcionarios que dudan, incluso de pasar información porque tienen temor a la corrupción, a la seguridad que puedan tener, la confianza en sus contrapartes mexicanas. Lo segundo, que sería una novedad, es que dicen que se van a ampliar las actividades que se venían llevando a cabo. Esto tampoco es muy novedoso, pero a mí sí me interesa la manera en que ha reaccionado el gobierno mexicano.
El gobierno mexicano, en el comunicado que sale ayer de Los Pinos, del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Nacional, es una declaración que en gran medida confirma lo que están diciendo los reporteros del New York Times. Es decir, confirma que es fundamental la cooperación con Estados Unidos para su estrategia en materia de seguridad. Confirma que se ha ampliado y que se ha fortalecido la manera en que se cooperaba con las fuerzas de Estados Unidos. Confirma que el compartir inteligencia y la cooperación que ahora se da mucho más intensa en materia de inteligencia entre los dos países es muy importante para muchas de las actividades que se han llevado a cabo en la persecución principalmente de los principales líderes de los cárteles. Entonces a mí esa comunicación de Los Pinos, bueno, y después dice que no van a dar mayor información porque es una cuestión de seguridad nacional. A mí el que se esté reiterando, es verdad que la colaboración se ha ampliado, es verdad que es fundamental, es verdad que compartimos inteligencia y es verdad que esa inteligencia está quizá en el origen de los grandes golpes que se han dado dentro de la estrategia que se está siguiendo. Una estrategia que sabemos tiene como uno de sus fines fundamentales el desarticular a los cárteles a través de tratar de detener a los grandes capos. Que eso esté bien, que eso sea la mejor estrategia, está abierto a discusión, pero es una estrategia que ha decidido el gobierno mexicano, que la ha decidido en conjunto con Estados Unidos, sí, que ha dominado la opinión de Estados Unidos, no lo sabemos. No lo sabemos porque yo lo que querría es que el gobierno mexicano diese mayor información. Pero puesto que ya dijeron en su comunicado que no la van a dar, entonces yo lo único que veo es que es una colaboración buscada, que alentada por el gobierno mexicano. A mí entonces me preocupó un poco que tú utilizaras la frase injerencia. Bueno, ¿es una injerencia o es lo que nuestro gobierno está buscando, de acuerdo con la estrategia que está siguiendo? Entonces, a mí no se me hace que haya mucha novedad. Quizá lo novedoso, repito, es que hay desconfianza de parte de ellos, que piensan ampliar esos programas, y yo veo también como una novedad el comunicado que salió de Los Pinos. Muy bien. Senador, ¿es una fatalidad, es una realidad o es hay que reconocer que este es un asunto bilateral, multilateral? ¿Cómo ver esta parte? Este es un asunto que donde casi firmado. enarbolamos la bandera nacional y nos tiramos. No, este es un asunto que tenemos firmado. Sí. Que nadie ya me ha sorprendido. Lo que me está sorprendiendo a mí es que en otro periódico en los Estados Unidos salga que las agencias de los Estados Unidos que se hablan en el New York Times estuvieron protegiendo al Chapo a cambio de información. Y lo dice uno de las gentes que extraditamos. Un muchacho que le llaman el Vicentillo, dice, Sí. aquí estuvo el señor viniendo, les dijo todo lo que querían y le dieron impunidad. Se ve a sus abogados. Y no han dicho nada. ¿Pero qué es lo que tenemos firmado? Oh, no. Esto es una parte de lo que yo digo, que también nosotros tenemos cierta desconfianza de lo que está pasando, porque hay eventos que no se nos han explicado. Uno de ellos es eso. Ellos han tenido entonces contacto con los capos mexicanos y los han protegido, porque no creo que México esté permitiendo que haya tantos muertos en este país en el combate a los cárteles, cuando por otro lado, a donde va la droga, estos señores llegan a tener acuerdos muy importantes. Luego viene un evento que se llama Rápido y Furioso, que no nos han dicho ni cuánto tiempo duró ni cuántas fueron las armas que entraron, cuántas muertes se provocaron a través de eso, porque no quedó solamente en que pasaran las armas, sí estuvieron siguiéndolas. Hasta donde ellos empiezan a tener problemas es cuando matan con una de esas armas a un agente de los Estados Unidos. Bueno, ese es otro problema en el cual México, ya lo dijo, no tenía ningún tipo de... Oye, y perdón, nomás momentáneamente te interrumpo, tomando en cuenta que según ellos mismos dicen, las armas fundamentalmente cayeron en poder del Chapo. Bueno, Sí, no, además a lo de mejor esta también situación. podía no ser tan raro, ¿eh? Sí, tan La casual. otra fue cuando se habla de que hay aviones no tripulados que estuvieron haciendo inspecciones dentro del territorio mexicano. Ese es un convenio de 1944 que tenemos firmado en Chicago. Pero claro que no. Claro que sí, yo cuando ya les doy la copia. Digo, porque ahí está en la No versión había. comercial que a petición del gobierno mexicano podrán entrar
esos aviones a hacer algún No tipo de operación. existían. Bueno, están en el convenio que está Pero no firmado. existía. Decía, ¿Cuál es el aviones no convenio? tripulados. Es como El hablar de Chicago, 1920 en la 1944 de bomba aviación atómica. comercial. Pues no existía. Bueno, a ver, no había señor. aviones no A tripulados. ver. En 40. Yo no voy a venir a echar aquí a mentiras. Si no existe ese convenio, yo voy a pagar una cena para todos ustedes, y si no, don Pablo. No, gracias. No, sí. Yo escojo porque a las lo que les personas quiero con decir quienes es que es real. quiero cenar. Y le pido aquí al canal del Congreso que me permita, no traje la copia, porque sí traje otra que también me iban a decir que no es cierto. En que México firmó en 1992 este convenio. Y les voy a leer 2 cláusulas. Las partes, el propósito del presente acuerdo es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan combatir con mayor eficacia al narcotráfico y la farmacodependencia, fenómenos que trascienden las fronteras de ambos países. Ese convenio es cierto. Las partes adoptarán las medidas necesarias en el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud del presente acuerdo, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Pero viene una que dice: las partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente acuerdo conforme a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados. Y Pues bueno, ya vimos vienen que no otras se da. más. Ya Ahora, vimos que no Nomás se a da. ver, concluimos. pero vienen más en cuáles son lo que se va a compartir: información, estrategias, más en ningún momento ninguna de las dos partes operará en el otro país. Esto es de 1992 y se firmó en 1989 por los Estados Unidos mexicanos, Enrique Álvarez del Castillo, y por los Estados Unidos de América, Roger Gambi. A ver, Está vigente sí. todavía. Entonces, esto que está habiendo, que dicen que también hay agentes nuestros allá que tampoco nos han dicho cuántos son, y hay en ese convenio que tiene que haber la misma cantidad de agentes en México, norteamericanos, que en los Estados Unidos mexicanos. Rosario, para que Sí. lo que vamos a decir, otra cosa. Dice el martes el presidente Obama en una entrevista con medios latinos en Estados Unidos que es un asunto estrictamente técnico. Eso dijo el presidente Obama. A ver. No, la verdad es que volviendo un poco a este acuerdo que efectivamente existe, como existe también la Convención de Palermo, no podemos interpretarlos más que como los grandes marcos dentro de los cuales se puede diseñar una estrategia operativa para ponerlos en marcha. Bilateral, claro. Se supone que eso era la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida nunca fue consultada con este Senado. Es considerado uno de estos acuerdos interinstitucionales o acuerdos ejecutivos de los que nunca se da fe a esta soberanía que tiene que ver con la política exterior. Y curiosamente, así como de lo que dice el New York Times, nos enteramos por el periódico, de Rápido y Furioso nos enteramos por los periódicos, y de la iniciativa Mérida que fue a pedir el presidente Calderón al entonces presidente Bush, nos enteramos por el periódico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el presidente Obama cuando dice que es una cooperación de carácter técnico? Bueno, la iniciativa Mérida, que prometía 1.400 millones de dólares a México, pues no ha cumplido sus metas. Ni siquiera 400 millones de dólares se han vertido en servicios y, por supuesto, en bienes como los aviones caza o los helicópteros Bell, en fin. Pero lo que sí queda muy claro es que ha habido una agencia nueva que se ha constituido, que nosotros como senadores en la interparlamentaria sugerimos, la parte mexicana sugirió, pero que fuera para supervisar a uno y otro lado. Aquí la oficina que se montó en Reforma solamente supervisa la parte mexicana. No nos dan información sobre la parte estadounidense, no nos dicen si se ha reducido el consumo, no nos dicen cuánto asciende el lavado de dinero que han logrado detectar, no nos dicen cuánto es la marihuana o cualquier otra cosa que ellos producen, porque también producen marihuana y otras drogas químicas. Entonces, ha sido muy de un solo lado. Vienen aquí, se instalan, para mí no es novedad que hay de la DEA, de la CIA, del FBI, de armas y Desde tabaco, hasta y de el Pentágono, absolutamente de todo, hasta unos exmilitares del Pentágono. A mí me sorprende que teniendo tantos expertos sigamos acumulando muertos.
¿no? Y sigamos contentándonos con este descubrimiento de marihuana gigantesco en pleno desierto del que no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que no está operando, creo que es una enorme cantidad de agentes que quizás no tienen muy clara su propia agenda, y creo que el gobierno no tiene una estrategia de qué hacer con todos estos agentes. La iniciativa Mérida fue planeada para 3 años, ya se cumplieron. ¿Y qué quiere decir un Mérida Plus? ¿Cuándo fue autorizado un Mérida Plus? ¿A quién se le informó de un Mérida Plus? Pues nada más lo decide el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. A Obama no le conviene tampoco, en este momento donde todo es turbulencia en Estados Unidos, por los mercados, por el Tea Party, porque se quiere reelegir, etcétera, decir que está interfiriendo en los asuntos mexicanos. Entonces dice que es solo asistencia técnica, inteligencia. Yo creo que necesitamos la cooperación de Estados Unidos. Yo creo que sin la cooperación de Estados Unidos, México no va a poder dar la batalla contra el tráfico de drogas. Pero yo creo que debemos diseñar una estrategia continental. Una estrategia, México no tiene ni siquiera una estrategia bilateral, que se haya sentado a escribir y que nos la hayan pasado a los que estamos enterados, o si no enterados, al menos interesados en estos temas. México no lo tiene. Entonces, sí creo que si no hay una estrategia que abarque a Centroamérica y al Caribe, México no va a poder. Definitivamente es un punto de vista, yo lo he dicho muchas veces desde la palestra en el Senado, y creo que ahí me voy a quedar para no quitar todo el tiempo. Pablo, senador, a ver, ¿podemos entrar en esos terrenos del justo medio exactamente de lo que estamos? Hay una especie como de poder entender si estamos donde debemos, a qué nos obligamos, a qué tendrían ellos que obligarse. ¿A ti te sorprendió la información del New York Times? Bueno, no me sorprende por la cantidad de informaciones que tiene uno a través del estudio de la historia. Si Estados Unidos es un país mucho más fuerte que México, por lo tanto siempre ha tratado de imponer sus decisiones, su visión, su acción, sus determinaciones en México, lo cual es normal. No es que esté bien, pero es normal. Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros no es esa actitud tradicional histórica de una gran potencia como Estados Unidos. Lo que a nosotros nos importa más es cuál es la conducta de nuestro gobierno. Porque de la actitud del pueblo mexicano no tenemos duda. Los mexicanos y las mexicanas en su generalidad no aceptan ni la injerencia ni las presiones norteamericanas, las desechan por cultura histórica, pero el gobierno no es lo mismo. Ahora, tenemos que juzgar si la política exterior del gobierno mexicano frente a Estados Unidos es la correcta o no lo es. Ese es el papel del Senado. La Constitución le concede al Senado la atribución exclusiva de discutir la política exterior a partir de lo que le informe el Ejecutivo, porque el Senado no tiene su propia agencia de inteligencia o sus propios investigadores. ¿A dónde vamos a ir a investigar qué cosa? No somos poder ejecutivo, pero el Ejecutivo no nos informa. Llegó la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo en el pleno del Senado una tremenda mentira, estando bajo protesta, a decir verdad. Dijo que los vuelos de las aeronaves no tripuladas norteamericanas sobre territorio nacional, denunciada, divulgada por el New York Times, por una filtración de algún agente norteamericano, estaban bajo el control y la autoridad del gobierno de México. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque Estados Unidos no permite que una aeronave del gobierno de Estados Unidos esté bajo el control y la autoridad de nadie más que no sea el gobierno. Sí, en el mundo entero. En el mundo entero. Sí, sí, sí. Entonces fue y nos dijo una gran mentira. Pero no dijo eso. Lo dijo y salió en los titulares de todos los periódicos. Ahorita lo- Todos los periódicos lo dijeron. Pero además nosotros estábamos ahí y lo escuchamos Yo lo vi. con asombro de que alguien pudiera decir una cosa. Y yo le respondí, le dije, ¿ha venido usted aquí a mentir? Se lo dije. Bueno,
¿A lo que dijo ella? A lo que dijo ella. Ahora, No, pero entonces... ella dijo algo respecto a lo que... No, ya no, porque yo Ya no hablé daba. al final y ya Sí. no hubo contrarréplica. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno mexicano no nos informa, nos oculta. El Rápido y Furioso es trasiego de armas de Estados Unidos a México con el conocimiento de oficiales del gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de México no se enteró nunca. No hay aduanas, no hay fronteras. Bueno, que nos diga el gobierno que no tiene el menor control sobre las fronteras del país. Entonces sí lo vamos a creer, ¿no? Ahora, si tenía un dispositivo para ser rastreadas y luego los aviones lo rastrearon nada más las que les convenía por lo demás, ¿no? Luego viene esta otra. Hay una base militar donde operan los agentes norteamericanos. Y dice el presidente Obama, no tienen funciones operativas. ¿A qué le llama el presidente Obama carencia de funciones operativas? ¿Que no dan órdenes sobre los mexicanos? Entendamos que es así. Pero que tienen injerencia en la investigación criminal, no lo sabemos. No nos lo han explicado ni se ha desmentido. Pero esa es facultad exclusiva del Ministerio Público mexicano, de acuerdo con la Constitución. Si están haciendo eso, están violando la Constitución. A mí lo que me preocupa es los términos en los cuales el gobierno mexicano hace convenios con el gobierno estadounidense que todos los mexicanos y las mexicanas desconocemos. Así es. Que no sabemos de qué se trata, que nos enteramos por filtraciones en los diarios de los Estados Unidos o otro tipo de filtraciones, que desconocemos cuál es la política con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. Y por lo tanto, no podemos dar un juicio sobre si ese camino es correcto o no lo es. No sé yo si sea correcto o no. Veo por algunos resultados, por algunas cosas, que los sobrevuelos de aeronaves norteamericanas no está bien. Violan las leyes de México, que Rápido y Furioso viola las leyes de México, que la presencia de individuos norteamericanos, agentes, en las investigaciones sobre crímenes cometidos en México, viola también la Constitución mexicana. Hasta ahí me quiero quedar. Y todas esas violaciones se hacen con el consentimiento, de eso sí estoy completamente seguro, del gobierno de Calderón, y de Calderón en persona. Eso sí, no me queda duda. Ibas a decir que no dijo exactamente eso Ella lo que dijo es que esos aviones le daban a México lo que pedía de información. Lo que bien México era el que pedía que a través de esa tecnología necesitábamos saber determinadas cuestiones para hacer operaciones. Sí. En contra del ¿Qué crimen. Eso fue lo que determinadas dijo. cuestiones? No, eso fue lo que dijo. ¿Pero Digo, qué es que determinadas no se le puede- cuestiones? La inteligencia que se hace a ¿Pero través qué inteligencia? Yo que la falta de inteligencia, eso está no, demostrado. No. Yo creo- A ver. Aquí, si quieren criticar al gobierno, esa es otra cosa. Que ese es el problema. No. Que nunca hemos podido ponernos de acuerdo. Porque de que hay lo que tenemos una forma de atacar al crimen, la hay. Y todo el mundo sabe en qué forma México se decidió a que el Estado mexicano tenía que volver a tomar el control de muchos estados, que no hay gobernador y no hay presidente municipal y no son de nuestro partido. Y sin embargo es una matazón ahí y todos los muertos se los cargan al presidente. Es muy fácil, porque no pueden aceptar que hay gente que no son del mismo partido y que están fallando. Esto no lo puedo leer todo. Aquí está exactamente que ellos pueden estar aquí haciendo labores y nosotros allá para informar y poder perseguir a cualquier criminal que esté metido en el narcotráfico o en lavado de dinero. Poder perseguir no está ahí. No dice perseguir. Tú dijiste perseguir. Ni estar Bueno, para que armados. cada quien lo persiga, Eso yo lo no leí al está ahí. principio, de que cada pueblo tiene su autodeterminación y el otro nunca podrá operar en él. Pero sí están pueden... operando. Pero bueno, ¿les consta? Están dando Esa es la información filtración. a través de lo que están ellos, se supone, generando de información para que México pueda, en un momento dado, hacer la persecución de estos crímenes. Y aquí viene de todo, ¿en qué condiciones? Nomás una cosa rapidísima, senador. A ver, te planteo algo, digamos otra vez, si me permiten, hacia los aspectos históricos, ¿no? Estados Unidos va a sobrevolar vuelos y nosotros les vamos a decir lo que ellos quieren. Ellos lo van a aceptar, lo planteo. Ahí es el punto. A ver. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, lo dice Obama, pero también lo dice el gobierno mexicano, es que únicamente hay cooperación técnica Sí. y no participan en lo operativo. Yo creo que ahí
realmente hay una línea muy fina, en la que es muy difícil saber qué es lo técnico y qué es lo operativo. Porque, vamos a suponer, el que agarraron en Cuernavaca, Beltrán Leiva. Salió en los periódicos en aquella época. El operativo fue diseñado, según lo que salió en periódicos como el Washington Post en aquella época, fue diseñado por los norteamericanos de acuerdo con experiencias que habían tenido en Afganistán. Ahora, ellos mismos bajaron por las cuerdas que salían del helicóptero. No, era gente, yo creo, de la Secretaría de Marina, pero no importa. Aquí trazar la línea y decir es que no está en el operativo, solamente está en lo técnico, es muy dudoso, es muy resbaloso y realmente no sabemos bien a bien de qué se está hablando. Lo mismo lo de los aviones. Si yo no sé operar esos aviones, yo puedo decir que están coleccionando la información que yo les pida, pero realmente cuesta un poco de trabajo creer que únicamente van a hacer estrictamente lo que yo les pida, porque la tecnología, que es bastante avanzada, es algo en lo que no estamos bien capacitados. Y entonces voy al segundo punto. A mí lo que me preocupa de esta historia es que cuando estamos tratando de tener una cooperación muy avanzada en materia de intercambio de inteligencia y de tecnologías, estamos entrando a un campo en el que casi sin poderlo remediar estamos en desventaja. Porque si ves el artículo famoso del New York Times, su última frase, que es muy dolorosa para los mexicanos, dice que los mexicanos tratamos de ensillar el caballo durante el derby de Kentucky. Es decir, están diciendo que nos metimos a una historia sin tener la preparación y que por lo tanto ellos tienen dudas de cómo puede funcionar esa cooperación porque la parte mexicana no tiene el nivel de capacitación que se requiere, además de que son corruptos, también lo dice el artículo, y les tienen desconfianza sobre cómo vayan a utilizar la inteligencia. Y para mí, esa falta de confianza y esa falta casi irremediable de igualdad en las condiciones para operar tecnologías de inteligencia me preocupa mucho. A mí, si me permites, Javier, creo que lo que realmente falta es una descripción de lo que entiende México y lo que entiende Estados Unidos por corresponsabilidad. Cuando se hace la iniciativa Mérida, todo el mundo aplaude porque por primera vez se coló en un documento la frase corresponsabilidad. Y desde mi punto de vista, y lo dije entonces, si la corresponsabilidad no implica también confianza, es un principio que no tiene aplicación real. Corresponsabilidad implicaría, por supuesto, tener confianza en lo que están haciendo las instituciones mexicanas y también tener confianza en lo que están haciendo las instituciones estadounidenses para controlar el consumo tan brutal de droga, que no ha disminuido en absolutamente nada. O tener confianza en que un operativo como Rápido y Furioso no se puede implementar a menos que haya un acuerdo entre las autoridades, porque se haya pensado que era la mejor manera para tratar de llegar al núcleo del problema. Yo me acuerdo de la Operación Casablanca y cómo nos ofendió también. ¿Por qué? Porque llegaban a los bancos unos señores que parecían cualquier persona, pero que en el fondo eran agentes de la CIA y de la DEA, etcétera, a ofrecerles a los muchachos de las ventanillas un cohecho si le clavaban el dinero. Y cayeron un montón. Y luego lo de Las Vegas, ¿no? Así fue. Pero eso que Olga bien dice, eso es la falta de confianza. La falta de confianza va a hundir cualquier política, cualquier estrategia de carácter bilateral en una acción tan complicada y con tantos vericuetos como es la lucha contra el... Pero yo creo que vivimos en la falta de confianza, ¿no? Cuando el gobierno de Estados Unidos o oficiales norteamericanos hacen Rápido y Furioso, yo todavía aquí quiero que se investigue si las autoridades mexicanas estuvieron metidas en Rápido y Furioso. Formadas. Ahora, no nos han dicho que no. El gobierno mexicano lo que ha dicho es que no tenían conocimiento. Eso no quiere decir que no hubiera autoridades mexicanas metidas. El gobierno de Washington dijo que no tenía conocimiento, pero después aceptó que una de sus agencias lo había hecho. Y después dijeron que era una
completa tontería. Sí, es el escándalo, ¿eh? Bueno, de acuerdo, escándalo. Aquí en México no ha sido un escándalo. ¿Por qué? El gobierno mexicano no nos ha dado entre telas, no nos ha explicado nada. De los aviones nos mintió. Del asunto de la base militar donde operan los estadounidenses, no ha desmentido que no operen en una base militar, no ha desmentido que no estén ahí presentes, ha dicho que es técnico. A ver, en materia de persecución de la delincuencia, todo es técnico, por favor. No hay cosas económicas, no hay cosas pero hay una cosa que políticas, es la acción. no hay cosas religiosas, no hay cuestiones diferente. filosóficas, todo es detrás de la técnico. línea. Entonces dicen, es puramente técnico. Tú decides. Pues eso ya sabemos que es Decides puramente el técnico. operativo y luego no Pero, vas. ¿qué decisiones son las que toman ellos? Porque nosotros Etcétera, no podemos. etcétera, etcétera. A ver, don Felipe, tú de seguro que dirás que las cosas están mal, pero que vamos muy bien. No sé cómo. Pero, lo que sí yo observo es que los norteamericanos no confían en las autoridades mexicanas. Por supuesto. Y las autoridades mexicanas tampoco confían en las autoridades norteamericanas. Yo entiendo que debe haber una cooperación internacional, no solo con Estados Unidos, Y lo sino tenemos firmado. con otros muchos Aunque no lo países. Algo más, sí, Rosario creo que lo señaló muy bien. Está ¿no? firmada la cooperación, pero yo estoy hablando no de las Por eso. firmas, sino Pero de dice que lo no que existe hay Chicago. o deja de Más que haber. no lo traen. Un convenio como ese, Pablo, tiene que actualizarse. Se puede ¿Sí lo actualizar. conocían? Sí. No, Claro, sí. claro que lo Usted sí, conocemos. pero- Conocemos todos. Hombre. Pues, naturalmente que sí. Mira, Eso, Palermo. a ver, mira, Felipe, no seas tan sangrón. Tú no puedes saber lo que nosotros Mira, sabemos o dejamos de ahorita saber. que lo leí, no estabas eres viendo, a el ver si le Espíritu echabas para Santo. atrás. A ver, cálmate. Lo querías echar No para hay atrás. ahí lo que tú dices que hay. Sí, léelo. No hay Está. investigaciones extranjeras en territorio nacional. A ver. Eso no existe en ese Léelo. convenio. Léelo tú lo trajiste. Yo sé lo que dice. Haz tu trabajo, yo hago el mío. Mira, las autoridades, los agentes Es puras norteamericanos mentiras. en el territorio nacional no están autorizados para tomar parte de las investigaciones que solo corresponden al Ministerio Público. Ni portar armas, ni nada. Eso lo Nada dice de la eso. Convención de Viena. Ahora bien, Para Aquí todos está los países, nomás la de hacer. presencia Para de todos los los países, agentes es un asunto. norteamericanos en México son para enlace, como lo dice ese convenio. No dice que enlace. Son para coadyuvar en cuestiones de Así es. información. De información. Bueno, ahora bien, cuando alguien está dando la información y tiene injerencia en cuestiones de investigación de delitos, es como dice Olga, está la división muy fina. ¿Dónde está ese hilo que separa una cosa del otro? Ahora, dejemos eso. No lo sabemos y yo creo que como el gobierno de Calderón no le informa al Congreso ni al pueblo de México muchísimas cosas que debería informarle, dejemos la cosa así. Queremos saber cuál es la política del gobierno mexicano en materia de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Así estamos. No lo sabemos. Tres cosas. Por favor, Nada más para que... Sí, a ver, ¿no te Es que importa, con la senador? presencia de estos señores senadores, yo tengo. A mí me parece poco pertinente, perdóname, Felipe, que volteemos a ver qué se firmó en 1992. Porque creo que en el segundo decenio del siglo XXI lo que tenemos que ver es cuál es el problema ahora. Es un problema muy, muy grave, que tiene nuevas manifestaciones que no existían entonces. El tema del crimen organizado en el 2011 es un tema que tiene cantidad de novedades respecto a los actores que participan, respecto a la manera en que operan, respecto a los territorios en que están operando, en que tenemos Y que el tener desarrollo una tecnológico. mirada nueva. Por favor, no volteemos hacia atrás, veamos hacia adelante. Y a mí me pareció muy acertado lo que decía Rosario. Esto tiene que ser un proyecto hacia el futuro en que la cooperación no es solo con Estados Unidos, es también con Centroamérica, por ejemplo. Es una cooperación que tiene que abarcar desde Colombia para acá y tiene que ser un proyecto más integral, mucho más bien definido, y yo creo que vale la pena que sea también discutido por el legislativo y por la ciudadanía. Yo me considero una ciudadana en un país que está viviendo un momento trágico y no creo que se valga
a estas alturas ponernos a pelear sobre si se firmó algo en el 92 o no. Lo que yo querría es que en lo que viene, que es una campaña política en la que cada partido va a tener su posicionamiento y va a presentar sus ideas, haya ideas claras sobre cómo organizar la cooperación contra el crimen transnacional en nuestra época. ¿Y cómo lo vamos a hacer con Estados Unidos? Yo de ninguna manera rechazo que haya cooperación con Estados Unidos. Eso que quede muy claro, tiene que haberla. Pero también la tiene que haber con Centroamérica. Y también tiene que haber un gran debate sobre cuáles exactamente los fines que perseguimos. Y me refiero a algo muy exacto. Se trata de desarticular a los cárteles agarrando a los líderes. Por mí, que bueno, ojalá que agarren al Chapo Guzmán, pero creo que esa no es el principal problema. Olga, pero ¿estás de acuerdo en que la cooperación internacional debe estar basada en el respeto a la ley? Y en la confianza. Y la soberanía. Y en la confianza. En el respeto a la ley, porque eso es básico. Claro. Sí. A ver, yo pienso, primero, esto siempre se parte, es pegarle al presidente Calderón. Hablan del gobierno, somos gobierno, el legislativo, es el judicial y es el ejecutivo. Que nosotros no hayamos modernizado esto y no nos dediquemos a hacer nuestro trabajo, ese es otro boleto. Nos dedicamos más a estar criticando que a estar en un momento dado actualizando, como usted dice. No si es esto es del facultad del 92, Senado. ¿por qué no vemos? Tiene que ser a propuesta del Ejecutivo. Nosotros también podemos. No podemos redactar. Por supuesto. No tenemos capacidad se puede denunciar constitucional. esto y decirle, oye, esto está atrasado. Claro que lo podemos hacer. Esa Número es dos. facultad exclusiva del Ejecutivo. Los aviones no Punto. tripulados, que Perdóname. nosotros tenemos tecnología, discúlpeme, se fabrican en México. Hay 3 fábricas de aviones no tripulados. Lo que no tenemos es la tecnología a través de los satélites para estar siguiendo ciertas pistas que son las que nos dan a nosotros. Entonces, no hablemos también de que el New York Times dice que pobrecito de nosotros, que los mexicanos fabrican los aviones. Entonces, ¿me puedo comprar uno? ¿Lo puedes comprar? Para espiarte. No, ya lo tienen varios. Oye, ¿Sí? senador Felipe, habría que plantearte eso. Son 3 empresas en México que fabrican aviones no A ver, tripulados. senador, para entrar ahí en ese terreno que dices, te pregunto, porque creo que es como una constante, por lo menos de lo que yo he podido escuchar y de lo que en otras ocasiones he escuchado. ¿Es fluida en una circunstancia de esta naturaleza tan delicada la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo o no, según tu óptica? No existe. Si se arrima, sí, pero si nomás lo estamos a través de la prensa para criticarlo y decirle cosas, no hay. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos ahorita una ley de seguridad nacional atorada en el legislativo. Tenemos la ley de lavado de dinero, que también se atoró. Y es lo que estamos ahorita en este momento tratando de modernizar, porque si no les quitamos la fuerza a los narcos, van a seguir haciendo lo que quieran, porque tienen todo el dinero del mundo. Y ahí Pero está. responde la Y no pregunta. han podido. Bueno, No fluye la información ahí están las del iniciativas. Ejecutivo El al Ejecutivo, no bueno, fluye. vamos a tener la prueba. No hay diálogo, Hoy la permanente mentiras. acaba de pedir que Puras vengan mentiras. 3 secretarios. Sí. Bueno, van a ir. 2. Ahí vamos, 2 secretarios y el secretario técnico. ¿También es secretario? El secretario Estado? del Sistema Nacional. Ahí vamos a ver lo que van a tener que informar. Seguramente es la información que no se puede tener. Y te voy a decir por qué se ha incrementado el intercambio. Ya también tienen problemas en el sur de Estados Unidos. Ya han descubierto ellos también que su frontera está vulnerada. Si no, dime, todos los migrantes que quieren que pasen ahora por México libremente, ¿cómo es que pueden estar entrando a los Estados Unidos? Entran por la frontera. Y las miles de toneladas de droga de todo tipo que hay en Estados Unidos entran por las fronteras. O sea, no estamos hablando solamente que México es el que tiene muchos problemas con esa frontera para controlarla. Ellos igualmente. Ahora, que no hay colaboración con los centroamericanos, por supuesto que la hay. Ya hay en este momento información financiera entre los centroamericanos y fue en el parlamento que es centroamericano. En Guatemala creo que fueron algunos de nuestros compañeros, yo eso no asistí, y yo vi la minuta que traían en que ya hay una colaboración, sobre todo en las compras masivas que se hacían de acciones de ciertas compañías. Ya empieza a ver eso. El presidente de Colombia, ahora que acaba de estar por aquí, habló de ese tipo de cooperaciones que se tienen que hacer. No puede ser que México fuera una isla, porque unos son los proveedores, otro es el gran consumidor. Lo grave es que también ya se consume en México. Entonces, estos 3 aspectos no los podemos perder.
Hay una tecnología, es cierto, que la han utilizado ellos para otras cosas, pero que es la única manera en que podemos atacar a gente que se revuelve entre la sociedad civil a la hora que lo están persiguiendo. No es un enemigo que podemos determinar en qué parte está, cómo está actuando, que sabemos, un grupo de militar, por decir algo. Ahora, de esos 40,000 muertos, díganles a los capos que ya no los maten. Sí. Son Oye, 35,000 muertos entre ellos. Oye, perdón. Ya les dijimos, en la ya sesión, les dijimos, pero sí. nos hicieron Oye, el mismo caso. por eso. Oye, que al gobierno. déjame decirte una cosa, es que en la reunión del Alcázar entre el Legislativo y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se dijo no una, sino durante 5 veces, e incluso del propio Legislativo, que no eran 40,000, sino 50,000 los muertos. Sí. ¿Dónde está la cuenta? No. Es del humor que amanece alguien, le pone miedo y le quita. Oye, senador, yo lo que te digo es lo que ahí se dijo, ¿eh? O Que sea, le y que hablen a nadie los lo procuradores desmintió. de los estados. A ver, Ellos tienen ¿cuántos tienen? un asunto, Rosario, a ver. Una situación como la del New York Times, como lo que llamamos injerencia o intervención, dirás, profesora. Uno entiende que hay cosas que no se pueden hacer públicas, ¿no? Son asuntos de seguridad interna, de seguridad nacional, que tienen que tener incluso una discreción informativa. Lo de Rápido y Furioso, dentro de las cosas que yo escuché y que nadie desmintió, es que había una enorme desconfianza, hacía referencia a Pablo Aillo, de los mexicanos, y que por eso no le querían decir a nadie, porque se le decían a alguien iban a ir con el pitazo, para decirlo entre comillas. ¿Hasta dónde llegan las atribuciones del Senado y hasta dónde llegan las atribuciones de México en una circunstancia de esta naturaleza? ¿Quién tiene que estar informado, además del presidente de la República, de que coloquen una agencia, que entre la DEA, que entre la CIA, que Pues entre la el Pentágono? Cancillería, la Secretaría de Gobernación. ¿El Legislativo? Los que acreditan. El Legislativo tendría que estar informado de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos de Rápido y Furioso a través de los medios, vemos claramente que se trata de un operativo que montan en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona concretamente, para tratar de seguirle la pista. Es como muy ingenuo inclusive, para tratar de seguirle la pista a más de 1,000 de armas, 1,200 armas que metieron. Más, ¿verdad? Y la verdad es que de pronto dicen, ya las perdimos de vista, y lograron recuperar 400. Ahora, hacer una operación de ese tipo es a todas luces un acto de injerencia en la soberanía nacional, con o sin permiso del presidente, porque el presidente no es el dueño de la soberanía nacional. El Ejecutivo no es el dueño de la soberanía nacional. Es el pueblo en donde radica el poder absoluto de la soberanía nacional. Así que se puede enojar Perico de los Palotes si quiere, porque es también su derecho de indignarse si hubo alguna cooperación del gobierno mexicano o si no la hubo. El caso es que no se nos ha dicho nada. Ahí se quedó. Y cada vez se habla menos del asunto, etcétera. Lo mismo con este tema del New York Times. No ha habido más que esto que leímos ayer del comunicado que sale de Los Pinos de este señor Poirot, como se llame, diciendo un poco, ¿no?, que la colaboración y que es muy importante y que nos jura y nos perjura que no están en el operativo. Pero yo también soy de quienes creen que es muy frágil la línea entre sentarse en una mesa mexicanos y estadounidenses a decir, mira, yo que tú le echaba por aquí, le echaba por allá, etcétera, etcétera. Se diseña ahí una estrategia, y si son los mexicanos nada más los que llevan la estrategia, bueno, pero ha habido una participación de Estados Unidos. A mí me parece que si esto es para bien del país, bueno, yo no me opongo. Lo que sí me molesta es que traten de ocultármelo, como si me metieran el dedo en la boca, como si fuera una boba. La característica del diálogo en esta materia, como en otras, por desgracia, entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que nosotros pedimos informaciones, nos responden con puras vaguedades y lo peor de todo, con mentiras. Y eso sí es grave. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero eso queda ahí, Pablo, así, y no hay manera como de No, retomarlo es o de que hacer no. una especie de, perdón que utilice Es que, la palabra, a ver. parece judicial, pero como de careo, de Mira, haber... no ¿qué? sí hay careos. Si un secretario de Estado dice una cosa, yo le contesto, le dice, lo que usted está diciendo es mentira. Sí. Y él dice, no es cierto, es la verdad. El legislativo nunca tendrá la forma de demostrarle al Ejecutivo con elementos fehacientes
absolutamente nada porque no tenemos ninguna agencia investigadora. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que el legislativo no tiene agencias investigadoras. ¿Quién sabe qué pasaría? No. Lo que pasa es que el Ejecutivo está obligado a decir verdad, dice la Constitución, a comparecer ante el Legislativo bajo protesta a decir verdad. Si dice mentira puede ser acusado ante el denunciado ante el Ministerio Público por un delito que es falsedad en declaración, autoridad distinta de la judicial. Y existe el delito, no se hagan bolas, nomás que hay que aplicarlo. Espérame tantito, nada más te voy a decir esto. Mientras sigamos en una relación de mentiras, de vaguedades, inteligencia, ya la palabra son cuestiones de inteligencia. Y yo les digo, bueno, o de falta de inteligencia, que es lo más probable, porque los resultados no se ven muy halagüeños. Entonces, si queremos la cooperación internacional, si queremos el combate en campo al narcotráfico, si queremos el desarrollo de agencias de inteligencia inteligentes que utilicen más la inteligencia que la fuerza bruta, que afecta también a la sociedad civil, a la sociedad que nada tiene que ver con el crimen, y hay muchas víctimas. Si queremos un orden en la intervención de las autoridades, si queremos una relación de confianza entre las autoridades mexicanas y norteamericanas en acciones comunes y respetuosas, lo que no queremos es la injerencia de un país en las decisiones del otro, la violación de la ley, la violación de los derechos humanos de personas, cualquier tipo de persona, ¿no? La violación del orden jurídico, la mala relación y la burla del Ejecutivo contra el Legislativo, la falta de información, el esconder las cosas, el decir las chuecas. Nada de eso queremos. O sea, que sabemos lo que sí queremos y lo que no queremos. Pero que no se nos acuse de ser cómplices del crimen organizado. Porque eso sí, no me detendría en considerarlo como una auténtica canallada política. ¿Ya los acusaron de eso? Muchas veces. El Ejecutivo pues ya no sé por qué no a la han demandado. oposición. A ver, están hablando de desconfianza. Entre los grupos, tanto de los militares como entre las policías de México, no se tienen confianza. Entonces, ¿para qué empezamos a tirarnos al suelo si tenemos ese mismo problema internamente en el país? Bueno, ese es el problema. Bueno, cortamos las lo estamos. venas. No. Precisamente hoy, nomás porque se le detiene el dinero a 172 municipios que no van cumpliendo con lo que se comprometieron para reestructurar, depurar esas policías, volver a tener ese tejido que entre ellos deben de estarse conectando, y empezaron ya a politizarse eso. Entonces, lo que decía Pablo, no metamos en la política lo que es la seguridad pública. ¿Por qué? Porque eso es lo que afecta al pueblo. Ahora, lo que nosotros tenemos las herramientas. Entonces no hay política de seguridad pública. No existe. Bueno, entonces, ¿por qué dices tú que la política es otra cosa? No, para tener seguridad pública hay que tener política. Política partidista. Política es tú un dices, no hay asunto política de público. seguridad pública, entonces todo lo que se ha firmado entre estados, con el FOSEC, el Subsemun, eso no es una política que se está llevando a cabo. El haber reestructurado pero la incorrecto. policía federal del país, no se ha hecho los centros ahora actuales de estar capacitando a todas las policías, las regionales en todo el país. Digo, vamos, no se vale. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, ese es el problema de este país. Si no hay una mala noticia, por ejemplo, hasta ahora que empezaron a ver que va a haber problemas, que bajó el Banco de México, el porcentaje de lo que va a aumentar, están felices porque ya hubo algo malo de vuelta. Mientras va bien el país, se sienten mal, se sienten derrotados, digo, por el amor de Dios. Entonces, a ver, espérenme, pero déjenme terminar. La desconfianza no solamente es entre los dos países, es algo contra el que se tiene que luchar inclusive dentro del mismo país. Sí. Hay desconfianza de que decimos, no, es que son mentirosos, no nos están diciendo la verdad. Sí. Ellos también dicen, no, si les digo, luego se va a filtrar y entonces se va a saber por dónde vamos. Entonces, eso también se tiene que revisar, eso se tiene que ver hasta dónde se puede hacer y dónde es
en donde sí se debe de decir Ahora, todo. digo, para no entrar como en más polémica de esto, en otras sí, pero me refiero, mucho de lo que pasa es que esta desconfianza se debe a una muy compleja relación entre el gobierno de la sociedad, el gobierno legislativo, el gobierno el judicial. Eso es también lo que está pasando, porque esto que cuentas, de alguna otra manera lo viven aquí juntito, ¿eh? O sea, Obama, ¿qué está viviendo ahorita si no es la desconfianza? No, pues En buena por eso medida. les fue Bueno, como les fue. a ver, vamos a ir cerrando. Una pregunta, Sí. ¿de dónde provino la información de los sobrevuelos? De alguien dentro del gobierno de Estados Unidos que le dijo al periodista. ¿De dónde vino la información de los agentes que operan en De una base Rápido y militar Furioso, de mexicana, New York Times? territorio mexicano? de allá adentro. Que le dijo al New York Times, de adentro del gobierno. Sí, de allá adentro. Bueno, eso no es lo malo, la filtración. Lo malo no es Wikileaks, sino lo que dice. Lo malo no es la información. Lo malo no es la filtración. Lo malo es lo que están haciendo mal. ¿Y para qué? Entiéndase. Sale- Yo también diría, ¿y para qué la filtración? Yo lo que les digo es que ahora que estén los secretarios ahí, que les digan qué es lo que hay realmente. A ver, vamos. No les van a creer, pero A van ver, a venir. pero ¿sabes, No van a qué? decir nada. Sí, sería muy bueno ¿Ya ves? que... Ya está, ya Puras prejuzgaste. evasivas. Por eso, ya prejuzgaste. Pues siempre dicen puras Imagínense evasivas. nomás, A ver, qué bueno y que me ahora llevan a un con más tribunal razón. donde ya me juzgó. Pues lo que no voy a veremos hacer dentro de nada. 2 o Vamos 3 en el días. cuarto para ir año. cerrando, pero Vamos en el por cuarto favor. año lo que ya. sí pasa con las Están comparecencias... felices los criminales ahorita, yo creo. Ay, mira que se peleen. No, Pero lo no que nos tienen que estamos vernos, peleando. No, lo pero que no tienen tienes- que no ver tienes es, saber- es oye, que senador- vamos a salir unidos. Oye, senador, Y que- pero no ¿Y tienes la dónde impresión... están los criminales? Que ven el ¿Por qué no canal van del por ellos? Congreso. Pues porque- Saludos. Si ya saben dónde están, ¿por qué no van por ellos? Que no de los El periódicos, Chapo se ¿cuántos salió de muertos la, hay? salió de la cárcel cuando llegó Fox, el día que quiso, Pero era del PRD. a la hora que quiso. Era del PRD. Y el presidente de la República era Vicente. ¿Velo quién era? Era Yo, del PRD. oye, yo lo único que digo es que yo no sé si necesariamente se están peleando o realmente se está discutiendo de fondo una estrategia de país, que yo creo que eso quisiera pensarlo. ¿Qué es lo que Pues, falta? Sí, que eso, ¿Qué es bueno, a lo ver, que falta? vamos a cerrar porque Y existe la además Yo de... ya dije sí. lo que queremos y lo que no queremos. Bueno, a ver, pero para ir cerrando, a ver, pregunto, profesora, en este sentido, más allá de diferencias y que sabemos que el legislativo ha sido un centro muy fuerte de controversia, por no decir otra cosa, en los Se últimos acaba años, de notar. en esta parte, ¿qué ves del legislativo en el Senado con estos temas? Porque es clave, pues digamos, el Senado está en sus atribuciones. Qué bueno que está, haya sí, ¿no? controversia, ¿no? Sí, claro, no, pero por supuesto. Por Mira, eso digo que yo lo que veo es Si no discusión somos, de país, ¿no? no somos robots para pensar todos igual. Mira, yo creo que la gravedad de la situación es demasiado grande como para que podamos pensar que en los años que vienen las cosas se van a resolver con estos dimes y diretes, perdónenme, senadores, no es que nada más hubo dimes y diretes, ha habido una discusión Sí, yo creo que hay interesante, una discusión profunda, ¿no? pero se necesita una discusión mucho más profunda. Pero no hay diretes. Se necesita, yo espero, que una vez que se conozcan quiénes son los candidatos, cómo es la campaña, uno de los temas más importantes que va a estar presente es cómo terminar o cómo reducir la violencia en el país, necesariamente. Y ahí se tiene que abrir una discusión de fondo, en la que espero que se tome en lo que se ha basado en el medio intelectual al que ahora yo pertenezco. Sí se ha tratado de reflexionar muy seriamente sobre cómo se puede mejorar la estrategia de la lucha contra la violencia. Ahí están diversos autores, hay que leerlos, hay que trabajar y los políticos tienen que ir más allá de sus diferencias partidarias para presentar un proyecto que sea convincente. Perdóname, Yo no Olga, votaría pero por donde más nadie se que no me discute- presente un proyecto No, convincente vamos de por- cómo No. reducir la violencia política en este país. Ese tema donde más se discute es en el Congreso. No lo quieren admitir, no lo admitan. Están en su derecho. El problema no es si se discute o no se discute en el Congreso el tema. El problema es que el gobierno no ejerce un liderazgo en la que convenza a todas las fuerzas políticas que la estrategia propuesta por el gobierno mismo y puesta en acción por el gobierno es la correcta. Ya no hay tiempo. Porque lo que ha demostrado el gobierno, sin duda alguna, es que su estrategia contra el crimen y la violencia no es la correcta. Pero de que se discute en el Congreso, hemos dado cantidad de leyes. La ley de seguridad que nos propuso Calderón era violatoria de derechos humanos y del marco constitucional. La cambió el Senado, la envió a la Cámara. Aún hay asuntos pendientes.
A ver, esto no es como asar un pollo, cuando derechos humanos está de por medio. Esto no es con una enchilame otra, como dicen. Es una cosa bastante seria y el legislativo tiene que ser responsable. Y la diversidad de opiniones, en lugar de que se critique la diversidad de opiniones en un criterio antidemocrático, absolutista, debería festejarse que en este país hay diversidad de opiniones sobre los grandes problemas nacionales y que los acuerdos, cuando los hay, pueden servir para algo. Pero hasta este momento tenemos un gran pendiente. La estrategia de seguridad del gobierno actual está en el fracaso. Y las propuestas procedentes de la academia, muy valiosas, de la sociedad civil, ONGs y demás, y del Congreso, donde más ha habido, de todas, donde más ha habido, es en el seno del Congreso. Que no alcancen mayoría no quiere decir que no las haya. A ver, vamos cerrando dos opiniones y tenemos que concluir. En el Congreso, a pesar de la violencia que hay en el país, salió la de derechos humanos, que no fue algo menor. Ni fue iniciativa del Ejecutivo. No, pero fue hecha por Congreso, nosotros. Por Así eso, es. ahí se discutió y salió. Ajá. Pero ahora, a pesar de que hay la violencia, está la contraparte. Sí, hay que combatir el crimen, hay que hacer todo lo que sea, pero sin violar los derechos humanos. Hoy se fortaleció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, todo esto es una parte importantísima de cómo ir haciendo ese marco en el que se está dando que quedamos en medio de, sin haberlo sabido, que había un ejército muy bien armado y que, me disculpen una vez más, quizás sea por esa forma de desconfianza que ustedes dicen, pero esas armas todas han venido de Estados Unidos y imagínate, 40,000 muertos y 35,000 era gente armada que se dieron entre ellos. Es que es increíble que puedan tener esa capacidad de fuego. Hay regiones donde hubo momentos en que el Estado mexicano perdió su capacidad de tener él el poder de la violencia, del fuego. Bueno, tenemos 420 municipios actualmente sin policía, porque no tienen dinero. Entonces los gobernadores van a hacer un gran esfuerzo para ser ahora ellos los que tengan que fortalecerlos. Y déjame decirte algo más, la ley que se mandó de Seguridad Nacional, que está en la Cámara de Diputados, nadie ha hablado de que va un artículo ahí transitorio que dice: al ser aprobada esta ley, se compromete el Congreso de la Unión a sacar la ley del uso racional legal de la fuerza antes de 12 meses. O sea, no solamente mandamos la ley de seguridad nacional, hay un compromiso ahí que vamos a discutir una ley en la que van a participar seguramente las policías. Legítimo de la fuerza. El uso legítimo y racional, que vienen los artículos que se tendrán que discutir. ¿Por qué? Porque no porque haya la violencia, el Estado también va a ser violento con cualquiera o va a violar derechos humanos. Luego, la que se aprobó de la ley de la prevención de la violencia, que llegó una minuta de la Cámara de Diputados, de la violencia y de la delincuencia. Es de una diputada que ya quedó aprobada en el Senado. No sé si ya será publicada, pero es una ley completa de la prevención. Entonces, quiero decir que no solamente, sí, discutimos en algunas cuestiones, porque sí se discute, pero lo que yo veo es que afuera, dice la gente, bueno, si no está sirviendo esto, ¿para qué seguir adelante peleando? Ya hubo alguien que dice que le malinterpretaron sus declaraciones. Dice, pues vamos llegando a un acuerdo con los malos, en bien de la sociedad. Oye, tremendo. ¿Ya vas a rendirte? Los malos no quieren acuerdos. A mí sí me Están gustaría, viviendo así como están. a mí sí me gustaría que me dieran la oportunidad de decir algo que pienso y que de alguna manera cierra lo que empezó diciendo el senador Felipe González. Él nos acusó, a mí no, que esto yo me lo sé de memoria, de desconocimiento de los tratados, de Palermo y de todos los que hay. Y me parece que Olga puso el dedo en la llaga cuando dijo, pero son viejos, son del siglo pasado. No podemos nosotros, no tenemos esa facultad ni para rechazarlos, ni para pedir ni para poderlos remediar. Pero lo que sí podemos hacer, y cuesta mucho trabajo, es, por ejemplo, una iniciativa que presenté, que me costó mucho trabajo que el Senado aprobara, pero la aprobó y que está atorada en diputados, que es una nueva ley general de tratados,
para que los acuerdos ejecutivos y los acuerdos interinstitucionales que le dan la vuelta al Senado, porque no son tratados internacionales, sean hechos del conocimiento del Senado. Porque una iniciativa como la iniciativa Mérida tiene tantos ramales que de hecho es un tratado internacional que toca puntos muy sensibles de la soberanía nacional. Lo pasó el Senado, salió por unanimidad y ahora falta ver que los diputados quieran entrarle. Pero claro, eso no llena las páginas de ningún periódico, porque es una ley chiquita, pero es una ley necesaria, ¿no? Entonces, yo sí quisiera dejarlo aquí, porque han hablado mucho de la ley de seguridad y de la ley contra la tortura y de esto. Claro que son los grandes temas, pero se les olvida que hay leyes secundarias muy importantes que nos van a permitir poner al día algunas de estas cosas, pero si no salen de la colegisladora, pues no pueden ir donde el presidente para que las vete, porque muchas veces las veta. ¿Por qué? Porque no le gusta que regulemos los acuerdos ejecutivos ni los acuerdos interinstitucionales. Bueno, porque yo creo que también la ayuda exterior de cooperación convenida, no la ayuda humanitaria, sino la convenida entre un gobierno y otro, firmado y ratificado por el gobierno que va a dar en su Congreso, debe ser también aprobado por el Congreso mexicano, porque son ingresos. La aprueba, los fierros, los instrumentos, las cosas de la iniciativa Mérida, en mi opinión, deben ser tuvieron que haber sido discutidos y aprobados por el Congreso mexicano, iniciativa, porque son ingresos públicos. Bueno, ¿habrá acuerdos o tenemos que pensar en esa palabra en una circunstancia, en una situación de esta naturaleza, pensar en acuerdos? ¿Pensar en qué? Tenemos que llegar a acuerdos, porque estos 50,000 muertos, o los que sean, son una bestialidad. Y no podemos seguir teniendo este prestigio en el exterior, y esto tiene una incidencia también sobre nuestro desarrollo, sobre nuestro crecimiento, sobre prácticamente todas las actividades. Y sobre la moral nacional. Claro, que son importantes para que México salga adelante. Tendremos que llegar a acuerdos. A ver, déjame hacerte una pregunta final, senador. ¿Crees que sea convenida con los Estados Unidos la estrategia mexicana en materia de lucha antidrogas? En una parte sí, porque... O sea, hace 4 años y medio me refiero. No, ha ido avanzando y ha ido mutando. Mira, ellos decían que la verdad de las cosas era de la frontera del Río Bravo hacia el sur, que era un problema grave la violencia y que ya no había policías. Ahora que han agarrado inclusive jefes de policía de ellos, que son los que meten las armas a México y que les pagaban con marihuana, y que hoy Phoenix tiene, no sé, 500 y pico de secuestros tuvo en el 2009, creo que en el 2010 se incrementaron, y luego querían decir que eran los migrantes, los indocumentados, que es una mentira. No, ya les creció también a ellos la delincuencia, o sea, la delincuencia es transnacional y ahora ya se dieron cuenta que es un problema. Entonces yo creo que ha ido aumentando la forma de colaboración en vista de lo que ha ido sucediendo. Pero a lo que me refería, digamos, es para cerrar, porque luego se pueden tomar muchos acuerdos de inicio de sexenio que de repente, obviamente crecen, pero también de repente ya no se pueden romper tan fácilmente. Y uno de ellos, por eso digo, hay la hipótesis, en muchos lados se dice que esta es una estrategia convenida con Estados Unidos, en donde Estados Unidos incluso tiene que ver en la estrategia misma. Te pregunto. Pues yo diría que hay una estrategia, cuando menos en el uso de la información que dan, que sí es una parte que yo digo que está convenida, pero hay otra parte que es una estrategia que tiene que seguir México. ¿Por qué? Ellos nomás llegan hasta donde es lo que ellos quieren que les lastime. Por ejemplo, hay el caso de un joven de 18 años que cuando fue detenido en México por traer un coche robado, fue el que les dijo a cuáles eran los agentes norteamericanos que se les tenía que estar dando cada mes una cantidad de dinero, que él era el mensajero. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, a ellos sí les interesa. Pero muchas veces, por lo que hablaban de los muertos que hay acá en México, yo pienso que es un problema de México. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, senador. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y quedo pendiente de darles una copia de 1944 de los vuelos no tripulados. Olvidamos el tema de la comida. ¿Olvidamos el tema de la comida? Sí, eso te lo va a creer. Gracias en nombre de todos. Hasta la próxima semana.